Muy bien. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica. Hoy ya con el primero de los libros escritos originalmente en griego, propios de la Biblia católica, el libro de Tobías. Es una lectura muy bonita e inspiradora con una gran enseñanza que ahora vamos a profundizar poquito a poco. Eh, Estamos como parte de un proceso de crecimiento, no solo en la lectura de la Biblia, porque eso es muy bueno, sino también en nuestro proceso de conversión en busca de la salvación. Así que a todos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por ser parte de este esfuerzo de la escuela para que todos crezcamos un poquito, para que aprendamos más y nos acerquemos un poquito más a nuestro Señor por medio de la revelación o Sagrada Escritura. Muy bien, yo quisiera que empecemos haciendo oración, empecemos orando y de manera muy particular he escogido tanto para el inicio como para el cierre la oración de San Rafael, a San Rafael, porque bueno, es uno de los personajes que aparece en la historia de Tobías y bueno, entonces en atención a eso vamos a hacer la oración a San Rafael Arcángel y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh poderoso príncipe de la gloria San Rafael, llamado medicina de Dios, salud de los enfermos, luz de los ciegos, guía de caminantes, protector de la limosna, del ayuno y de la oración. Por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías, te pido, oh glorioso protector mío, que me libres de todos los males y peligros y me acompañes en la peregrinación de esta vida mortal para llegar felizmente a puerto de salvación en la eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que siempre trato de utilizar en la oración del inicio y la oración del final una oración que sea parte de nuestro lenguaje de iglesia. Yo lo que digo es, la tradición de la iglesia nos hereda cosas muy lindas y algunas son oraciones y otras son jaculatorias, pero que es bueno tenerlas siempre a mano para poder estar en comunión, digo yo, con lo que es la tradición propia de la iglesia y estas oraciones tan bonitas que en ocasiones se dejan de lado, se olvidan, pero que bueno, siempre están ahí para nosotros en algunos manuscritos o documentos que encontramos y por eso hoy la tenemos de primera instancia. Muy bien, vamos a continuar con la enseñanza de estos libros, empezando con el libro de Tobías, haciendo un recordatorio. Primero que nada, ser conscientes que del siglo V prácticamente al siglo segundo, siglo primero antes de Cristo, el mundo fue gobernado por los griegos y fueron los romanos quienes los desterraron y entonces el mundo conocido hablaba griego, escribía el griego y por ende algunos libros que se escribieron fuera de Palestina se escribieron originalmente en griego. Este es uno de esos libros muy particular, escrito cerca del año 200 antes de Cristo. Es como los libros de Esther y Judith, que pertenece a un género denominado relatos edificantes. No es un género literario como tal, es lo que llamamos un subgénero y contemplan narraciones elaboradas con el fin de transmitirnos una enseñanza de carácter moral o religioso, como una especie de moraleja. Ahora bien, vamos a ser muy claros y muy puntuales. Parte del lenguaje del libro de Tobías va a partir de los principios bíblicos o de la usanza del Antiguo Testamento. En este módulo 2, en el que hemos echado una mirada al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que estos libros lo cierran, lo concluyen de una manera especial porque logran recabar esa tradición hebrea sin perder de vista la realidad en la que estaban inmersos estos hombres y mujeres de la época. Ahora bien, vamos a tener algunos personajes o protagonistas a los cuales pasamos a conocer. En primer lugar tenemos a la familia de Tobit, que es como se le llama al papá de Tobías, que es de la tribu de Neftalí. Ellos estaban en ese momento deportados en Nínive cuando los asirios los invadieron y los conquistaron. Por ende, no estaban en el territorio de Galilea, los habían sacado, ellos estaban fuera de Palestina y de ahí que nosotros entendamos también el lenguaje de este libro, ¿verdad? Por ahí vamos, ya ahorita vamos a develar eso. Esto lo podemos constatar en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 15, verso 21. Entonces, esa familia de Neftalí, de la tribu de Neftalí, la familia de Tobit,
es la protagonista junto con el arcángel San Rafael, que significa Rafael, Dios sana. Yo quisiera hacer una pausa acá y decir, bueno, vamos a unir lo humano y lo divino. La familia, donde Dios, creación de Dios, del pueblo de Israel, amado por Dios, de la tribu de Neftalí, uno de los 12 hijos de Jacob, y vemos también por el otro lado a la representación divina representada por el ángel San Rafael. Pues nosotros le llamamos ya en nuestra tradición arcángel, porque tenemos 3 arcángeles. A ver, ¿alguno recuerda cuáles son los 3 arcángeles que tiene nuestra tradición en la Iglesia Católica? Ya sabemos que el San Rafael está ahí, está el arcángel San Rafael. ¿Alguien que me diga otro nombre de arcángel? Gabriel. San Gabriel, también, muy bien. Y nos falta uno más. Miguel. Miguel. Exactamente. Rafael, Miguel y Gabriel, como ustedes los quieran poner en orden. Hoy en día se habla mucho acerca de los ángeles y hay personas que están especializadas en angelología. Yo quisiera decir esto, la Biblia es muy clara en cuanto cuando nos presenta las figuras celestes, que son estos ángeles, son mensajeros de Dios, son enviados de Dios para llevar un mensaje, pero hasta ahí. No hay que tampoco divinizar a los ángeles. Todos tenemos un ángel de la guarda también, eso estamos conscientes. Dios nos reparó un ángel de la guarda y sabemos que está ahí cumpliendo la misión que Dios le encargó, cuidándonos y todo eso, pero hay personas que llegan a tener una relación con su ángel de la guarda que se la desearía el mismo Jesucristo, ¿verdad? Porque le hablan todos los días al ángel, confían tanto en el ángel que seguro Jesús dice, bueno, este hijo se olvidó que yo fui quien creó el ángel y quien le envió el ángel. Bueno, es importante la figura del ángel en el marco de la historia de la salvación en la Biblia, pero no podemos hacer que trascienda más allá de eso. ¿Por qué? Porque no cumple ese propósito. En ningún momento los ángeles que aparecen ahí en la Biblia relatados dicen yo soy Dios o yo soy un pedazo de Dios. Sabemos el único ángel que pretendió hacerlo fue Luzbel, que fue por eso, precisamente por lo que fue desterrado de la presencia de Dios. Entonces diríamos que no son los ángeles o no pretenden ser los ángeles una representación viva de Dios, sino sus mensajeros o sus servidores. Veo que doña Elizabeth ha levantado la mano. Adelante, doña Elizabeth. Gracias. Espero poder bajarla al final. Las personajes que se le aparecieron a Abraham eran ángeles y ángeles es lo mismo que enviados de Dios. Sí, en el caso puntual de Abraham, que se le aparecen, que llegan donde él y le dicen que en un año vamos a estar aquí, tu esposa va a tener un hijo tuyo en tus manos, un hijo de ustedes dos. Esos ángeles son ángeles. Los que están, por ejemplo, cuando van a rescatar a Lot, que le hablan de que van a ir por Lot y que lo van a rescatar de Sodoma, bueno, pues es precisamente esa la aparición de ángeles, ¿verdad? Hay un detalle, ahí no se menciona el nombre del ángel, no se menciona el nombre, son enviados de Dios, mensajeros de Dios, y en este caso, digámosle particular, en el libro de Tobías sí se hace una referencia a San Rafael. Entonces, vamos a entender al ángel como aquel que trae un mensaje de Dios, que es portador del mensaje y que espera, ¿verdad?, cumplir su misión de esa manera. Claro, vamos a ser muy puntuales. En el Antiguo Testamento, la figura del ángel, y ahora lo vamos a ver más adelante, viene siendo como el nexo que hay entre Dios y los hombres. Entonces el ángel está en medio, porque Dios es inalcanzable en la plenitud en el concepto judío o hebreo, y el hombre está aquí chiquitico, Dios allá arriba, ve así, Dios aquí arriba, y el hombre chiquitico, y el ángel viene siendo como el mensajero que le trae de Dios cosas. Después, cuando avanza la historia, aparecen los profetas, que son quienes anuncian el mensaje que Dios les ha comunicado, y es en el Evangelio cuando Dios viene a nosotros en la persona de Jesucristo. Es esa plenitud, por eso decimos que es la plenitud de la revelación, donde Dios se hace hombre. De ahí, entonces, que digamos los mensajeros de Dios por excelencia son esos ángeles de Dios. En algunos casos se hace la observación en los libros del Antiguo Testamento al referirse al ángel de Dios y confundirlo un poco con el mismo Dios. El ángel de Dios se presentó a él y le dijo, y cuando nos damos cuenta, él está diciendo, yo soy Yahvé, o etcétera. Sin embargo,
entendemos que Dios es uno, absoluto, pleno, y que estos, sus mensajeros, sus colaboradores, cumplen misiones muy específicas. Voy a ser muy puntual también en esto, porque lo hablaba con respecto a la angelología y también lo voy a hablar con respecto a la mitología. La mitología le ha dado un papel a los ángeles muy fenomenal. Hay películas que se basan en ello, ¿verdad? Que hablan de la lucha de ángeles buenos contra los ángeles malos. En este caso se denominan demonios, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta esto, vamos a decir, utiliza un lenguaje que no está en la Biblia. De hecho, que no se narra tanta la batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, de ángeles y demonios, no se narra tanto en la Biblia, aunque sí hay algunos pasajes. Hay algunos pasajes que después, cuando estemos en el Nuevo Testamento, vamos a analizar dos del Antiguo Testamento y otros del Nuevo Testamento, donde se ponen estas dos eh, presencias, por así decirlo, una frente a la otra. Sin embargo, lo que Hollywood ha hecho y lo que los autores o escritores de libros han hecho es como magnificarlo, al punto que se han basado en algunos libros apócrifos, ahora sí vamos a decir, unos libros que están fuera completamente del canon de la Biblia, que le dan mucha importancia a este tema. Hay algunos libros antiguos que le dan mucha importancia a este tema, hasta crean también una especie de, vamos, permítanme decirlo de alguna forma, eh, ustedes han oído del universo de Marvel, ¿verdad? Y de las facetas que hay superhéroes y todo esto. Bueno, hay algunos libros apócrifos que crean una especie de cómic, de revista con respecto a los ángeles, los principados, las potestades, los tronos. Y entonces le dan mucha importancia a todo esto, a sus poderes, qué hacen y qué no hacen. Y realmente ese no es el propósito de esas fuerzas celestes, porque realmente el propósito de ellos es servir a Dios y comunicar el mensaje de Dios, o bien hacer el trabajo que Dios les pide. Entonces, yo siempre hago una pausa acá, porque los chiquillos siempre me preguntan de esto, los estudiantes siempre me preguntan, entonces yo les digo, bueno, hay que aclararlo. Los ángeles no vienen a ser los protagonistas. El protagonista es Dios, y en este caso el ángel es como actor secundario, llamémoslo así, porque fue enviado por Dios. Pero bien, en este caso, como yo lo utilizaba ahí, la palabra protagonista es como para que lo entendamos en la figura de el libro de Tobías. Muchas gracias, doña Elizabeth. Espero haberle respondido su pregunta. Muy bien. ¿Cuál es el espacio geográfico en el que está escrito este libro? Yo les he hablado acerca de, cuando hablamos de hermenéutica y hablábamos de qué era el contexto, qué era la razón del momento histórico. En la hermenéutica se analiza todo ese contexto, no solamente las palabras, como lo haríamos en el otro modelo de análisis bíblico, sino que en la hermenéutica se ve todo este contexto. Podríamos decir que una visión más hermenéutica de este libro, hay que poner la mirada primero, que fue escrito fuera de Palestina. Bueno, el libro está diseñado para promover y animar la fe de los judíos que se han dispersado por el mundo debido a la persecución, en este caso dijimos del imperio asirio, o aquellos que fueron llevados a su fuerza. A estos judíos se les conoce sefarditas o los judíos de la diáspora, que huyen del territorio de Jerusalén, que huyen de ese territorio que es su tierra, la tierra que Dios les dio, y que por diferentes razones tienen que hacer migraciones a la fuerza o voluntariamente buscando un lugar donde esconderse en ocasiones del hambre, en ocasiones de las guerras y en ocasiones de la esclavitud. Entonces vamos a decir que está dirigido especialmente a los judíos dispersos que vivían en un ambiente, que ahí está la palabra pagano y casi siempre hostil. Sí, de hecho que vamos a decir que los judíos del momento creyeran en un solo Dios, eso contravenía muchas normas eh, religiosas de los diferentes pueblos, porque los diferentes pueblos eran politeístas y creían en varios dioses, tenían toda una jerarquía de dioses y una escala de dioses. Y el pueblo hebreo, vamos a decir, no fue acogido de la mejor manera, perdón, no fue acogido de la mejor manera por creer en un solo Dios, porque venía siendo diferente, venía siendo la gran diferencia. Y máxime que ellos decían que el Dios de ellos era el Dios verdadero y que todos los demás eran dioses falsos. Entonces usted se puede imaginar, no eran recibidos con las puertas abiertas ni con aplausos en los pueblos a los cuales llegaban. Era un ambiente hostil.
Ahora, ¿cuál es el propósito o el sentido del libro de Tobías? Es animarlos a mantenerse fieles al Señor en medio de las pruebas. Y dice ahí que el autor propone desde la figura de Tobit, el papá de Tobías, este, eh, que Dios se manifiesta en favor del justo. De hecho, que la historia comienza muy triste hablándonos de Tobit y que se queda dormido y que unos pájaros dejan caer su excremento en los ojos y lo dejan ciego. O sea, solo el inicio de la historia ya empieza a ser muy conmovedor, un hombre fiel a Dios, un hombre cumplidor de la palabra, un hombre cumplidor de la ley y con semejante suceso, ¿verdad? Puede ser que, al igual que en el libro de Job, este tipo de narraciones como que ponen en tela de duda precisamente esa providencia de Dios. Sin embargo, el mismo desarrollo del relato lo que va a resaltar es propiamente esa providencia de Dios y la verdadera sabiduría, dice, consiste en mantener la confianza en el Señor, incluso en las situaciones más desesperadas, como podríamos nosotros hoy decir, durante la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Nosotros sabemos que es una situación muy difícil, sabemos que es apremiante, que ha cobrado vidas, pero aquí hay que mantener la fe en Dios de que Él nos va a sostener, que Él nos va a ayudar a salir adelante y pese a todo. Tal vez dentro de algunos años, cuando veamos este video, nos preguntaremos, pero ¿por qué no era tan difícil? O etcétera, ya estaban vacunados, no tenían de qué asustarse. Bueno, vamos a dejar esto para la historia. Sin embargo, que nos quede un recuerdo que la experiencia de Tobit y su hijo Tobías va a estar relatada en función de mostrar la providencia divina y cómo Dios es capaz de ayudar a las personas y cambiar sus situaciones. Muy bien. Vamos a decir que se echa de ver la relación que tiene Dios con los hombres. Y vamos a decir, la revelación se acentúa en el sentido de la trascendencia divina. Un Dios más actuante, un Dios interventor, permítanme utilizar esta palabra, donde hay una distancia, les decía yo ahora, infinita de Dios y los hombres, y que esta es acortada por medio del mensajero de Dios, que es el ángel, ¿verdad? Y que no solamente lleva su palabra, sino que lleva bendiciones, lleva sanidad, castigos, palabra de Dios, etcétera. Entonces podemos decir que el ángel o ser celeste, en este caso, viene a cortar esa distancia y establecer una mayor cercanía entre Dios y los hombres. Bueno, eh, hay un elemento tal vez que estamos viendo, he utilizado algunas imágenes de ángeles que son propias del arte, ¿verdad? No tenemos una imagen de un ángel, una fotografía de un ángel, no la tenemos. E incluso la misma escritura nos dirá en el Nuevo Testamento, por eso les digo que vamos a echarle un vistazo en el siguiente módulo a los ángeles, que conviviremos con ellos, los hospedaremos en nuestra casa y ni siquiera nos daremos cuenta. O sea, los ángeles podrían estar ahí a la par suya, podría ser su esposa, oiga, don Carlos, usted qué sabe, tal vez sí, o tal vez doña Daniela ahí esté pensando, ahí mi esposo será un ángel, pues no, ahí puede ser. La Biblia nos dice que esos seres pueden estar a nuestro lado y nosotros ni siquiera percibirlos. Pero bien, hay algo interesante con respecto a esta relación, a esta cercanía entre Dios y los hombres. Resaltar lo que dije al principio. Los ángeles son instrumentos de Dios, mensajeros de Dios, mas no son dioses, mas no son dioses. Y sus poderes están limitados a la voluntad de Dios. Un ángel no va a hacer cosas que estén fuera de la voluntad de Dios. Por ende, entendemos que todo lo que ellos hacen es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, cuando hablamos de un libro como este, vamos a hablar del contenido temático y vamos a hacer 4 puntos en especial. El primero de ellos es que hay que confiar en la providencia divina. El primer día de cada mes se hace la oración a la divina providencia. Hoy sería un día lástima, se me olvidó, lo hubiera incluido como oración final. Incluso hay una novena a la divina providencia donde se le pide a Dios que nos ayude en situaciones difíciles, en circunstancias adversas. Un segundo elemento del cual nos habla este libro es que la santidad del matrimonio y el respeto es filial. O sea, se habla del matrimonio, vamos a decir que desde el principio nos está llamando al matrimonio, a una experiencia matrimonial para unir a dos familias, etcétera, la búsqueda de la novia perfecta, el desafío de encontrar la novia, pero saber que hay un peligro de muerte en ella. Bueno, todo esto es parte de ese lenguaje o de ese contenido.
La misericordia hacia los pobres y la práctica de la limosna, la ayuda que se ve ahí plasmada, y la aceptación humilde de las pruebas y la eficacia en la oración. Estos son algunos de esos factores que decimos son parte del contenido temático del libro. Ahora bien, vamos a ver acá un momentito. Yo voy a echar un vistazo por acá a un documento que quiero compartir con ustedes. Les cuento, después les voy a pasar por el chat el contenido de este documento que les voy a compartir. ¿Por qué? Porque resulta de gran importancia para el proceso en el que estamos y para entender mejor todo esto. Ahora bien, voy a ampliarlo un poquito, vamos a ver, para que todos podamos ver, porque la letra es muy pequeñita. Pues ya yo creo que ahí está un poquito aceptable. Voy a compartir nuevamente la pantalla para que le echemos un vistazo a este documento. Es un documento en PDF, como lo pueden ver. Trae algunas transcripciones en diferentes colores. Ahí me disculpo porque yo normalmente no los modifico. Decía una profesora que ella nunca escribiría en rojo. Bueno, yo sigo ese rojo muchas veces. Es precisamente el libro de Tobías, completo, pero trae un pie de página seleccionado. ¿Qué quiere decir eso? Que es un pie de página que nos explica todos los fenómenos y todos los acontecimientos que se presentan en el libro. Yo diría, bueno, profe, es que es muy cansado ver en la computadora. Yo espero que todos estén mirando ahí en la computadora en este momento. Si a usted le parece un poco cansado, yo lo que le invito es a que abra la Biblia y bueno, que le vaya dando una lectura tal vez conjunta para que no tenga que ¿verdad? Asumir la lectura así completamente en la computadora. Sin embargo, sí resalto la importancia de que vayamos leyendo los pies de página, ¿verdad? La Biblia latinoamericana nos presenta el libro, como lo tenemos todos, en 14 capítulos muy breves. Yo calculo que son como 8 páginas, 8 o 9 páginas. Entonces, podríamos decir que es una historia corta. Cuando yo decía ahora que vamos a analizar el texto, es que vamos a ir propiamente al contenido. No lo podemos leer todo en este ratito porque, mire, ya llevamos 25 minutos y nos tardaríamos unas horitas, pero bien. Quisiera empezar por señalar estos elementos importantes. Primero se habla acerca de la descendencia. Recuerden que en la Biblia es muy importante la genealogía, porque todos, en buena teoría, deben ser descendientes de Abraham para que sean parte de ese pueblo hebreo, que está alejado de su tierra, que fue obligado a salir. Sí, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Está en un territorio no palestino, pero siguen siendo hijos de Dios. Ahora bien, dice que la historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de... Y empiezan todos los papás a mencionarse previo a el autor y al que cuenta. Vean ustedes en el verso número 3 el detalle. Yo, Tobit, procedí toda mi vida con sinceridad y honradez e hice muchas limosnas a mis parientes y compatriotas deportados conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Es Tobit, el papá de Tobías, hablando propiamente de sí mismo. Esto no es común, por eso les decíamos, este es un relato muy bonito, porque el papá del personaje principal, que es Tobías, empieza con el relato. Ahorita va a cambiar un poquito. De joven, cuando estaba en Israel, mi patria, toda la tribu de nuestro padre Neftalí se separó de la casa de David y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas. Vea qué interesante. Ya ahorita vamos a seguir leyendo. Yo aquí me detengo porque el pie de página, les he dicho siempre, es muy útil. Vamos hoy a analizar algunos detalles, algunos destellos. Ya esto yo les dejaré a ustedes esto para que lo lean con toda profundidad. Vida y milagros de un deportado. Así se le llamaba a las personas que habían sido obligados a salir. Y dice que después de la rigurosa e imprescindible presentación genealógica, el personaje central del libro hace en primera persona la presentación de sus propias virtudes, que nos recuerda al fariseo que entra en el templo para dar gracias a Dios por lo bueno que era, porque no era como los demás. Este recurso es importante para el autor y al parecer era algo que esperaban sus lectores, precisamente porque quiere demostrar que fuera de las fronteras judías el verdadero israelita
debe mantener su comportamiento acorde a su fe, adaptándose a los lugares donde vive, pero no asimilándose en sus costumbres ni en el descuido espiritual y moral que supuestamente viven los paganos. Yo creo que cuando nosotros vemos un pie de página tan robusto como este, nos damos cuenta que sí se va a tratar con gran profundidad el libro. La mayor parte de los hebreos que eran deportados asumían las costumbres de las tierras a las que eran deportados, por quedar bien con sus amos, por quedar bien con sus captores o por simple placer, se adaptaban muy fácilmente y adoraban incluso a los falsos dioses. En este caso, Tobit empieza manifestando su gran piedad, su gran atención a Dios, su gran fidelidad, para recordarnos que eso es lo importante, ser fiel a Dios pese a las circunstancias. Claro, aquí el autor hace una comparación con el fariseo que le da gracias a Dios porque es muy bueno, como cuando usted dice, gracias a Dios porque yo soy tan bueno. Bueno, igual, aquí le pasa al fariseo y le pasa a Tobit la situación. Vamos a ir a la siguiente página. Yo sé que todavía falta más contenido en que incluso se habla de la justicia superior de San Mateo, donde viene relatado precisamente este concepto, pero yo quiero ir más adelante porque sí, el tiempo es apremiante. Ahora, vamos a ir al verso número 5, que dice, todos mis parientes y la tribu de nuestro padre Neftalí ofrecían sacrificios al ternero que Jeroboam, rey de Israel, había puesto en Dan, en la serranía de Galilea. Mientras que muchas veces yo era el único que iba a las fiestas de Jerusalén, como se lo prescribe a todo Israel una ley perpetua. Vamos a ser claros, hasta el mismo rey se había desviado del culto verdadero y el mismo Tobit recuerda que pese a haber sido deportado, hacía esa peregrinación hasta la ciudad santa como lo establece la ley, que hay que hacerlo, ¿verdad? Al templo, a dar gracias a Dios. Y entonces, claro, cuando nosotros leemos esto, vemos un actuar muy radical, yo diría una radicalidad en la fe, muy importante para su época porque era lo que permitía sostener la fe de la familia y del pueblo en circunstancias en que no se daba comúnmente. Ahora bien, viene toda la explicación de cómo era que se rendía ese culto, del diezmo, de las ayudas, todo de lo bueno que era el hombre, ya sabemos, en el capítulo número 1. Ahora, vamos a ir más adelante porque sí me interesa que vayamos ya al capítulo número 2 porque es donde se pone la historia ya un poco compleja. Capítulo 1, vemos que el hombre era buenísimo, era un santazo, era de primer nivel, cumplidor de la ley, cumplidor de todo lo que Dios le pedía, pero este es el punto de inflexión. Durante el reinado de Azaradón, regresé a casa. Me devolvieron a mi mujer Ana y a mi hijo Tobías. En nuestra fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, me prepararon una buena comida. Cuando me puse a la mesa, llena de platos variados, dije a mi hijo Tobías, hijo, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive uno que se acuerde de Dios con toda el alma y tráelo para que coma con nosotros. Te espero, hijo, hasta que vuelvas. Ella estaba la mesa servida, estaba todo preparado y manda a su hijo a buscar a un buen hombre de entre los deportados que como ellos estaban en esa condición. Tobías marchó a buscar a algún israelita pobre y cuando volvió me dijo, padre, respondí, ¿qué pasa, hijo? Padre, han asesinado a un israelita, lo han estrangulado hace un momento y lo han dejado tirado ahí en la plaza. Oiga, qué tragedia. Yo me levanté rápidamente, dejé la comida sin haberla probado, recogí el cadáver de la plaza y lo metí en una habitación para enterrarlo cuando se pusiera el sol, como lo establece la ley judía. La ley judía. Eso es lo que dice Tobit. O sea, no solamente era un hombre fiel cumplidor de la ley, sino que a un desconocido que lo asesinan y lo dejan ahí tirado, va y lo recoge para darle una sepultura según la usanza. Vamos viendo la figura de Tobit mucho más fiel, mucho más cumplidor, no solo de una observancia a la ley por la ley como los fariseos comunes, sino un hombre de actos. Ahora bien, verso 8, aquí es donde está el asunto interesante. Los vecinos se me reían. Ya no tiene miedo. Lo anduvieron buscando para matarlo por eso mismo y entonces escapó.
Y ahora, ahí está, otra vez enterrando a los muertos. Bueno, cuando la persona cumple la voluntad de Dios, ustedes saben, si usted es de esas personas, buena gente, que trata de cumplir la voluntad de Dios y tal vez hace las cosas correctas, siempre habrá alguien que se lo coma, siempre habrá alguien que hable mal de usted. Y ahí se ve como los vecinos incluso hablaban de eso. Viene ahora sí el detalle importante, verso 9. Aquella noche después del baño fui al patio y me acosté junto a la pared con la cabeza descubierta porque hacía calor. Yo no sabía que en la pared, encima de mí, había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Fui a los médicos para que me sanaran, pero cuantos más ungüentos me daban, más perdía la vista, hasta que quedé completamente ciego. Estuve sin vista 4 años. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia y al jicar me cuidó 2 años hasta que marchó a Eli Maida. Vamos a decir esto. El hombre bueno, fiel, cumplidor, del que incluso se reían sus vecinos, le sucede una desgracia. Vamos a decir, igual que Job. Job era bueno y cumplidor y le sufrió una desgracia terrible, ¿verdad? En este caso, este hombre también. Y dice que la mujer Ana se puso a hacer labores femeninas para ganar dinero. Sí, son esas en las que están ustedes pensando. Los clientes le daban el importe cuando les llevaba la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar un tejido y mandárselo a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que trajese a casa. Cuando llegó el cabrito, empezó a balar. Yo llamé a mi mujer y le dije, ¿de dónde viene este cabrito? No será robado. Devuélveselo al dueño, que no podemos comer nada robado. ¿Ve usted qué hombre más puntual? Ana me respondió, es un regalo que me hicieron, además de la paga. Pero yo no le creía y abochornado por su acción, insistí en que se lo devolviera al dueño. Entonces me replicó, ¿y dónde están tus limosnas? ¿Dónde están tus obras de caridad? Ya ves lo que te pasa. Yo les voy a decir, cuando tenemos un retiro de matrimonios, yo siempre agarro el libro de Tobit y busco algunos segmentos. Este es un caso típico. El hombre le sobrevino una desgracia, la mujer está haciendo todo lo posible por sacar adelante a la familia, le regala un cabrito y el hombre se pone a quejarse que aquí, que allá, que cómo nos vamos a comer eso, que si era robado, que si era de menos, etcétera, ¿verdad? Y ella le dice, ¿y dónde están todo lo que usted ayudó? ¿De qué le sirvió todo lo que usted hizo? Todo el bien que hizo, todas las ayudas que dónde están. ¿Para qué le sirve eso? ¿Cómo está usted? Ciego, sin poder ayudarme. Es una situación muy difícil porque vamos a ser muy claros, cuando hay una crisis económica, aunque en el pacto del sacramento del matrimonio decimos que vamos a permanecer juntos en la riqueza y en la pobreza, eso en el altar, vestida ella de blanco y uno con corbatín, todo guapo, joven, atractivo, suena muy bonito. Pero cuando ya está usted en casa y no hay arroz, no hay frijoles, se acabó la leche, el chiquito llorando y no hay pañales, la situación se pone un poco más tensa. Realmente este es el retrato de una familia. Es el retrato de una familia en crisis. Es el retrato de una familia que está sufriendo. Y vamos a ser claros, esta es una realidad familiar. A mí me gusta detenerme acá porque quiero señalar eso. Es una historia que refleja el sufrimiento de una familia. Y pasemos al capítulo 3. Bueno, aquí se amplía un poquito el tema de la desgracia de Tobit y un poquito eso que les hablaba yo con respecto a lo que no se lo merecía, ¿verdad? Ahora viene en el capítulo número 3 el llanto o el sollozo de Tobit. Dice, profundamente afligido sollozé, me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. Yo creo que todos hemos estado en un momento así en la vida, en la que nos tiramos a llorar y le pedimos a Dios que por qué y le decimos un montón de cosas, nos sentimos sumamente afligidos. ¿Por qué no? Nos sentimos abandonados, traicionados por Dios. Algunos se enojan con Dios por años y no, yo no vuelvo a la iglesia, yo no quiero saber nada de eso, porque Dios no me dio esto, porque Dios me permitió sufrir aquello, etcétera, etcétera. Bueno, pues
Dijimos, si la realidad de las discusiones, de las peleas de la pareja eran parte de esto, pues oigan la oración de Tobit. Señor, tú eres justo, todas tus obras son justas, tú actúas con misericordia y lealtad, tú eres el juez del mundo. Tú, Señor, acuérdate de mí, mírame, no me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los que mis padres cometieron delante de ti. Ellos desoyeron tus mandamientos y tú nos entregaste al saqueo, al destierro y a la muerte. Nos has hecho refrán, comentario y burla de todas las naciones donde nos has dispersado. Y viene el género literario aquel que nosotros decíamos escribe en prosa, una especie de poesía, una especie de cántico. Yo más que cántico diría una lamentación. Y entonces ahí viene todo el lamento y el sufrimiento de Tobit, que se resume en ese lenguaje. Claro, cuando lo leemos nos acercamos un poco a la realidad de esto. Ahora bien, la desgracia de Sara. Ya tenemos a Tobit y a su esposa peleados, el ciego teniendo problemas serios económicos, y no solo eso, ahora le toca a Sara. Aquel mismo día, Sara, la hija de Raquel, el de Ecbatana de Media, tuvo que soportar también los insultos de una criada de su padre, porque Sara se había casado 7 veces, pero el maldito demonio Asmodeo fue matando a todos los maridos uno después del otro cuando iban a unirse a ella. Oiga usted, o sea, es como en las películas que nos muestran una historia de una familia y hacen y ponen en otro lado a otra familia. En este caso es el caso de Sara. Está sufriendo porque un demonio la está afligiendo, y ya sabemos un poquito la trama de la historia. En la noche de bodas, antes de lograr consumar el hecho, muere el marido, ¿verdad? El recién casado, y ya están cansados, vea, hasta 7 veces se ha casado, o sea, ya llegó a la perfección de los matrimonios, ya es demasiado, ya había cumplido todo, ya se podría decir que el máximo del sufrimiento ya lo había alcanzado esta muchacha. Y tuvo un problema con una criada que le insultó. Eres tú la que matas a tus maridos. Te han casado ya con 7 y no llevas el apellido ni siquiera de uno. Que tus maridos hayan muerto no es razón para que nos castigues. Vete a reunirte con ellos y que jamás veamos ni un hijo, ni una hija tuyos. Oiga, qué duro. Una criada dándole esas palabras a esta mujer que sufre, ¿verdad? Ella está profundamente afligida, sufriendo, y vamos a decir, está pasando un periodo de ansiedad tan fuerte que en el verso 10, parte C, que es la última parte, vean lo que dice: será mejor no ahorcarme, sino pedir al Señor la muerte, y así ya no tendré que oír más insultos. Está deseándose a sí misma la muerte. Claro, es una aflicción terrible. Aquí se nos explica un poquito la desesperación, la angustia, el sufrimiento, la aflicción de Sara, que la ponemos en paralelo con lo que está sufriendo la familia de Tobit, y viene siendo algo muy, muy difícil. Son 2 familias que están sufriendo demasiado. Este es el capítulo número 3 y viene nuevamente otra sección donde dijimos que es un género literario o en una sección de prosa diferente, donde vemos el lenguaje de aquella que le llora a Dios, que le pide a Dios que le ayude. Claro, ella habla acerca de su pureza, de que ella no lo hace con mala intención, que el demonio es el que le quita a sus maridos y le pide a Dios su ayuda. Veo qué interesante. Y si tuviésemos que plasmar aquí una primera enseñanza, es que la primera respuesta que debemos de tener ante los problemas en el matrimonio es la oración. Lo primero que hay que hacer es orar. Cuando hay problemas conyugales, es orar. Esa es la primera salida. Estos personajes que estaban afligidos terriblemente nos mostraron ese camino y podemos orar. Si usted es hombre y se siente mal, use la oración de Tobit. Y si usted es una dama que se siente mal, use la oración de Sara. Y siéntase en conexión con Dios y dígale: estoy sufriendo, estoy afligido, o sea, ya no soporto más. Hay pruebas en nuestra vida que son tan difíciles, que ponen a prueba tanto nuestras emociones, nuestros pensamientos, que pensamos hacer una locura, pero no lo come. Primero mire lo que dice la escritura y vea la actitud que tienen aquellos que sufren o que viven aflicciones. Muy bien, ya casi terminamos esta parte de análisis porque solo la primera parte, no podemos leer los 14 capítulos. Lo que quiero es presentarles al siguiente personaje.
Verso 16. En el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos y envió a Rafael para sanarlos. A Tobit, limpiándole la vista para que pudiera ver la luz de Dios, y a Sara, la de Raguel, dándole como esposa a Tobías, hijo de Tobit, y librándola del maldito demonio Asmodeo, porque Tobías tenía más derecho a casarse con ella que todos los pretendientes. En el mismo momento, Tobit pasaba del patio a casa y Sara de Raguel bajaba del piso de arriba. O sea, casi una tontera, casi se alinearon las estrellas, se dio en ese momento la voluntad de Dios que envió a Rafael para cumplir este trabajo. Entonces, verso 16 del capítulo 3, enfocamos, reconocemos e identificamos la misión que tenía Rafael: sanar a Tobit y liberar a Sara de esa tremenda maldición, uniendo a las dos familias que sufrían y que lloraban y que estaban mal, para sacar algo bueno para ellas. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 4. Ya casi. Profe, disculpe. Sí, adelante. Perdón que lo interrumpa. Dígame. Yo tengo la Biblia, la latinoamericana, y vieras que el 17 no lo tengo, no viene, o no sé si es que no sé nada que veo. Pero porque si viene, digamos, si viene donde menciona, o sea, algo similar, ¿verdad? No es igual. En el mismo momento, el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos. Un momento. ¿Latinoamericana? Sí. Ok, siga un poquito más adelante. Dice, las oraciones de uno y otra llegaron al mismo tiempo al Dios de la gloria. Y a ver si ahí le aparece. No. No está. A ver. Pero tengo que revisarlo bien. Bueno, ya esa parte yo la había leído. ¿Sí? Si no, no importa, continúe y ya después yo veré. Ese es un muy buen detalle. Recuerden que en ocasiones las traducciones nos juegan ciertas pasadas, porque este verso 17, véanlo donde está. El 16 es un pequeño fragmento y el 17 viene siendo el que no tengo, ¿sí? el resto del párrafo. Puede ser, doña Roxana, desde el detalle de que por algún error a la hora de que la imprenta lo hizo, no lo pusieron, porque puede pasar. Sí, esta Biblia es viejísima. Ajá. Sí, es vieja. Sí, la tengo. Imagínense que la tengo desde que yo estaba en el colegio. Sí. Estaba como en quinto año del colegio, imagínense. No, mejor ni saquemos cuentas, mejor sí. No hagan cuentas. La que yo tengo es del 2005. No, la mía está más vieja. Ave María Purísima. Bueno, sí. Pensemos o entendamos que puede ser un error de imprenta, pero normalmente el capítulo 3 tiene 17 versos, ¿verdad? Entonces, lo importante es que ya usted sabe dónde está la división, aunque para efectos prácticos no va a ser difícil. Si le dicen busque el capítulo 3 de Tobías, el verso 17, es imposible, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Disculpe la interrupción. No hay problema, con gusto. Ok, el consejo de Tobit a su hijo. Aquí empieza, ahora sí, de Tobit pasamos a Tobías, ya como que empieza a aterrizarse más la historia con el personaje, con el protagonista. Aquel día Tobit se acordó del dinero que había depositado en la casa de Gabael, en Ragués de Media, y pensó para sus adentros: he pedido la muerte, ¿por qué no llamo a mi hijo Tobías y le informo sobre ese dinero antes de morir? Entonces llamó a su hijo Tobías y cuando se presentó le dijo: oye, bien, entiérrame, no descuides a tu madre, respétala toda la vida, tenla contenta y no le des disgustos. Como para decirle a todos los chiquillos que lean eso, ¿verdad? Acuérdate de los muchos peligros que pasó cuando te llevaba en el seno, y cuando muera, entiérrala junto a mí en la misma sepultura. Hijo, acuérdate del Señor toda la vida, no consientas en pecado ni quebrantes sus mandamientos. Realiza las obras de caridad toda tu vida y no sigas el camino de la injusticia. Qué bonito. Este capítulo 4 es como para leérselo a los hijos antes de dormir, ¿verdad? Si procedes rectamente, tira bien en los negocios, da limosna de tus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el verso 12
guárdate, hijo, de toda unión ilegítima. Para casarte, busca primero una mujer de tu familia, no te cases con una que no sea de nuestra tribu, porque somos hijos de profetas. Recuerda, hijo, que ya antiguamente nuestros antepasados, Noé, Abraham, Isaac y Jacob, tomaron esposas, vamos a seguir abajo, perdón, de entre sus parientes y recibieron la bendición de los hijos, y de su descendencia heredará la tierra. Vamos a devolverme acá. Consejos de Tobías a su hijo, y viene la explicación. Lo único que se espera de Tobías es que cumpla con lo mismo que cumplió el papá. Así, el resumen. Lo que el papá espera es que su hijo sea un reflejo de sí mismo. Y Eclesiástico dice, el padre ha muerto, pero como si no hubiese muerto, porque quedó su hijo, que es igual. Y yo cuando le doy la charla a los papás les digo, ojalá que cuando digan es igual, sea trabajador, puntual, esforzado, cariñoso, gentil, y no que digan es chichoso, borracho, mal portado, mujeriego. Y los papás siempre se ríen, yo no sé por qué. Ahora, vamos a este caso. La principal herencia que va a dejar Tobías a su hijo son sus consejos. Pero de paso, le recuerda que hay una platilla por ahí que dejó guardada y lo manda por esa platilla. Ahora, vamos a ser claros. Cuando hablamos de este dinero, es como un dinero que se da en préstamo, que se da a largo plazo, no se espera retribución inmediata, pero se sabe que se debe, o sea, que alguien se lo debe a Tobit. En esta época era común que una persona que vivía bien, si prestaba dinero, lo regalara. De hecho, que algunos, siguiendo una tradición muy antigua, un día del año condonan todas las deudas. Si alguien le debe algo, le dice, olvídelo, ya, está perdonado. Los judíos tenían esa costumbre, igual que los musulmanes. Al final del, ¿cómo se llama? El mes sagrado del Ramadán, los musulmanes le perdonan deudas a sus deudores. Bueno, no, ya quedamos cancelada esa deuda como si estuvieran en cero. En este caso es una deuda más antigua, ahí está, y la justicia es pagarla. Entonces por eso manda a su hijo a que recoja ese dinero. Vamos a ver en el verso 20. Y ahora te comunico que en casa de Gabael, el hijo de Gabri, en Regués de Media, dejé en depósito 300 kilos de plata. Casi nada. No te apures, porque seamos pobres. Si temes a Dios, huyes de todo pecado y haces lo que le agrada al Señor tu Dios, tendrás muchas riquezas. O sea, no se ocupe por el dinero, no se ocupe por esos 300 kilos de plata, que bien nos caerían ahorita. Porque si eres fiel a Dios, Él te lo dará todo. Él te dará abundancia, te dará riqueza. Recuerden, este es un lenguaje bíblico también, ¿verdad? Y vamos al personaje, que aquí yo creo que es hasta donde me va a dar el tiempo llegar hoy, al personaje que es precisamente el ángel San Rafael, que se presenta así. Tobías respondió a su padre Tobit: Padre, haré lo que me has dicho, pero ¿cómo podré recuperar ese dinero de Gabael si ni él me conoce ni yo a él? ¿Qué contraseña puedo darle para que me reconozca y se fíe de mí y me dé el dinero? Además, no conozco el camino de Media, así se llamaba ese lugar. Tobit le dijo: Gabael me dio un recibo y yo le di el mío. Firmamos los dos el contrato, después lo rompí por la mitad y tomamos cada uno una parte, de modo que una quedó con el dinero. Ya hace 20 años que dejé en depósito ese dinero. Bien, hijo, búscate un hombre de confianza que pueda acompañarte y le pagaremos por todo lo que dure el viaje. Vete a recuperar ese dinero. Viene una parte interesante. Tobías salió a buscar un guía experto que lo acompañase a Media. Cuando salió se encontró con el ángel Rafael parado, pero no sabía que era el ángel de Dios. Le preguntó: ¿de dónde eres, buen hombre? Respondió: soy un israelita compatriota tuyo y he venido aquí buscando trabajo. Tobías le preguntó: ¿sabes por dónde se va Media? Vamos más adelante, que me fascina esta parte. Rafael dijo: sí, he estado allí muchas veces y conozco muy bien todos los caminos. He ido a Media con frecuencia, parando en casa de Gabael, uno de nuestros hermanos que vive en Regués de Media. Regués está a 2 días enteros de camino desde Ecbatana, porque queda en la montaña. Entonces Tobías le dijo, bueno, yo diría,
Se le abrieron los ojos a Tobías y dijo, aquí está el que necesitaba. Espéreme aquí, buen hombre, mientras voy a decírselo a mi padre, porque necesito que me acompañes, yo te lo pagaré. El otro respondió, bueno, te espero aquí, pero no te entretengas, ya vaya rapidito. Era una costumbre en el tiempo bíblico antiguo, que cuando las personas no tenían trabajo, se iban a la plaza y esperaban ahí. Esperaban a que alguien viniese y los contrataba ahí. El que buscaba jornaleros, recordemos la parábola de los jornaleros, va el amo a buscar gente para trabajar. En este caso de usted se encontró al ángel Rafael, claro, más que providencial, ¿verdad? Y el ángel prácticamente le dice lo que él quiere oír, que sabe el camino, que conoce la casa, que conoce al hombre. Bueno, prácticamente todo lo que él hubiese pedido estaba ahí. Y entonces, vea qué interesante, a partir de este momento empieza una asociación, se hacen compañeros de viaje, perdón, y empiezan una travesía hacia la tierra de Media para encontrar a este hombre e ir a recoger ese dinero. Más aún, no va a ir por el dinero solamente, sino que también va a encontrar ahí a la esposa, que todavía no conoce, que todavía no la ha visto, pero que la va a encontrar ahí en su debido momento. A partir del capítulo 6 empieza el viaje. Vamos a decir que nos da un recorrido geográfico por la zona. No es muy exacto, pero nos da una idea de que andaban ahí por esa tierra, ¿verdad? Lo digo porque algunos arqueólogos han encontrado algunas, digámosle, detalles con respecto al camino, que como que era un camino más largo el que tomaron. Ahora, vamos a decir lo que viene en el pie de página, ya en el capítulo número 6. Comenzando el viaje, el narrador va introduciendo los elementos que darán como resultado la intervención divina. Dios está ahí, Dios está actuando, Dios está haciendo que las cosas salgan. Hay un detalle importantísimo. Cuando van de camino, Rafael le dice a Tobías que tome el pescado, que lo abra, que le saque las entrañas, que las guarde en una bolsa, todo esto. No le explica para qué, pero le dice que lo lleve consigo. Es un poco extraño en la práctica, pero Tobías obedece puntualmente lo que le dice. Y es aquí donde va construyendo poco a poco una amistad y una confianza que le permitirá al llegar conocer a esa muchacha. Y entonces, ahora sí, viene el conflicto. Se va a casar, vean el capítulo 7, no es casualidad, ¿verdad? El capítulo 7, llega ahí a Reguel y viene el momento en el que Tobías va a pedir la mano de Sara, pero le dicen que se han muerto los 7 anteriores, que ahí están las tumbas. Y cuando dice que se va a casar con ella, el papá de Sara dice, bueno, hagan el octavo huequito, vayan cavando porque hay otra víctima acá. Y es precisamente este hombre que viene ahí. Es muy bonito esta parte porque es como una discusión de si deben casarse, si no deben casarse, si mire lo que les pasa a los maridos, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que hay una confianza completa de Tobías en el propósito que tiene Dios y confía en eso. Y aquí viene tal vez lo más interesante de la historia, que es el momento del encuentro íntimo entre los esposos. Capítulo 8. Al terminar la cena decidieron irse a dormir y acompañaron al muchacho hasta la habitación. Tobías recordó los consejos de Rafael cuando le habló lo que tenía que hacer quemando las entrañas del pescado para que se alejara Asmodeo. Sacó de la alforja el hígado y el corazón del pez y los echó en el brasero del incienso. El olor del pez alejó al demonio que escapó hasta el confín de Egipto. O sea, el confín de Egipto. Rafael lo persiguió al instante y lo sujetó allí atándole los pies y manos. Rafael fue y ató al demonio muy lejos. Es lo que está diciendo. Cuando Reguel y Edna salieron, los papás de Sara cerraron la puerta de la habitación. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara, mujer, levántate. Vamos a rezar pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos proteja. Se levantó y empezaron a rezar pidiendo a Dios que los protegiera y rezaron así. Y está la oración de Tobías y Sara. Es una oración para esposos muy bonita, como ven, está breve apenas como para hacerla antes de acostarnos.
Y termina diciendo amén, amén, y durmieron aquella noche. Fue la noche bodas, todo eso. Raguel se levantó, llamó a los criados y fueron a cavar la fosa porque se dijo, no sea que haya muerto y luego se rían y se burlen de nosotros. Digo usted, el suegro, pobrecillo, dice, hey, mejor que la gente ni se dé cuenta que ese hombre se murió, mejor vamos y lo enterramos de callado. Cuando terminaron la fosa, Raguel marchó a casa, llamó a su mujer y le dijo, manda una criada que entre a ver si está vivo, porque si está muerto lo enterramos y así nadie se entera. Yo espero que ustedes estén viendo igual que yo. Encendieron el candil, abrieron la puerta y mandaron adentro la criada. Ella entró y los encontró a los dos juntos, profundamente dormidos, y salió a decir, está vivo, no ha ocurrido nada. Entonces Raguel alabó a Dios del cielo, bendito eres, y viene la oración del suegro, dele gracias a Dios por sus yernos. Raguel mandó a sus criados que taparan la fosa antes del amanecer y a su mujer que hiciera una gran hornada de pan. Él se fue al establo, trajo 2 bueyes y 4 carneros, mandó guisarlos y empezaron los preparativos. Después llamó a Tobías y le dijo, tú no te moverás de aquí durante 14 días, te quedarás aquí comiendo y bebiendo en mi casa y haciendo feliz a mi hija, que bastante ha sufrido. Luego llévate la mitad de mis bienes y vete sano y salvo a tu casa de tu padre. La otra mitad será de ustedes cuando mi mujer y yo hayamos muerto. Ánimo, hijo, yo soy tu padre y Edna tu madre. Somos tuyos y de tu mujer desde ahora para siempre. Qué bonito. Yo diría que ahí termina la historia, pero no. Del 9 al 14 viene el epílogo, el cierre, el regreso, ¿verdad? El convencer a los papás de Sara que tenía que ir con él, que no se iban a quedar viviendo ahí, sino que se iba a ir a ayudar a su papá Tobit por la situación que tenía de la vista, y la mamá que también habían tenido algunos problemas. Entonces vemos esta historia providencial, extraordinaria, muy bonita, pero nos deja profundas enseñanzas, ¿verdad? Unas enseñanzas muy fuertes. Yo les voy a compartir ahora más tarde este archivo para que ustedes lo tengan y puedan terminar de leer los pies de página, principalmente el capítulo 10, el del capítulo 11, del 12, que es más amplio, que es donde habla de todo lo que es el ángel Rafael, ya son las 8. Y al final, el 13 y un poquito del 14 que hay en el cierre, que son las oraciones y los cánticos por la ayuda que Dios da. Vamos a ser claros, esta es una historia muy bonita, no nos da el tiempo de leerla toda, pero yo espero haberlos dejado lo suficientemente antojados de leerla, de estudiar esos pies de página y profundizar más en la historia. Muy importante, tengamos siempre presentes que en esta historia lo que se nos narra es la providencia divina. Es Dios que ayuda, es Dios que da, es Dios que extiende su mano y que sostiene a aquellos que aman. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, vamos. Sí, solo quería saber que estuve leyendo lo de Tobías, pero no lo terminé, entonces me gustaría terminarlo concluyendo con este aporte que nos acaba de dar. ¿Eso usted lo va a poner en algún sitio o lo va a compartir en algún tipo de dirección que nosotros podamos acceder? Con gusto, Mario, qué buena pregunta. De hecho, que ahora terminando la escuela, igual pongo a grabar pongo la grabación a que se cargue, les subo la presentación de PowerPoint, esta que ahora están viendo, les comparto el artículo, el libro de Tobías así comentado, esto que estábamos viendo, se los comparto en modo PDF en el teléfono, entonces lo pueden descargar en la computadora o verlo desde el teléfono si quieren, porque la mayor parte de los teléfonos abren estos archivos porque son livianos, no son pesados. Entonces van a tener la posibilidad de descargarlo si quieren o verlo ahí mismo en el teléfono. Ahí lo van a tener a mano. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Entonces, repasamos el contenido temático, la providencia divina, la santidad del matrimonio, la misericordia hacia los pobres y la práctica de la limosna, y la aceptación humilde de las pruebas y la eficacia de la oración. En este caso vimos a todos los personajes orando, dando gracias a Dios por aquella ayuda que recibieron en el momento oportuno.
Y me gustó el momento en el que doña Roxana nos hizo ver que en el capítulo 3 de su Biblia le falta el verso 17, porque era la parte en la que decía propiamente que las oraciones de los dos se habían encontrado. Es una frase muy bonita. Yo creo que cuando dos personas están pidiéndole a Dios un don, una persona especial, para aquellos que no se han casado, ¿verdad? Pensando en nuestros hijos, decirles, oren por la mujer que Dios ha dispuesto para ustedes, o muchachas, oren por el hombre que Dios ha dispuesto para ustedes. Y si los dos están haciendo oración, estén donde estén y sea cual sea la circunstancia, Dios va a permitir que se encuentren. Tengamos esa fe para que esa relación sea bendecida por Dios. Muy bien, vamos a ver. Ahí está el análisis y vamos al cierre con la oración a San Rafael. Entonces, desde ya, muchas gracias por la atención. Quiero que nos unamos en oración, teniendo en cuenta que San Rafael ha demostrado algunas de sus múltiples facetas en este libro y nos ha mostrado no solamente que es un mensajero de Dios, sino que es un sanador que tiene el propósito de bendecir el matrimonio y proteger el matrimonio, y que también es un gran combatiente en contra del demonio, que lo mantiene alejado de nosotros. Así que, bueno, ahí tenemos una motivación más para orar a los ángeles que Dios nos ha reparado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Arcángel San Rafael bendito, tú que revelaste a ti mismo como el asistente divino del trono de Dios, ven a mi vida y asísteme en momento de prueba. Concédeme la gracia y la bendición de Dios y el favor que te pido por tu poderosa intercesión. Piensa en alguna petición especial que tenga, particular, algo que necesite. Oh gran médico de Dios, dígnate a curarme como lo hiciste con Tobías, si es la voluntad del Creador. San Rafael, recurso de Dios, ángel de la salud, medicina de Dios, ruega por mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Voy a pausar aquí nuestra grabación para poder proceder a la